Hola, bienvenidos a Tierra de Gracia, yo soy Maylin Ávila. Hoy nos encontramos en el estado Amazonas y te vamos a mostrar todas las opciones turísticas y la ruta que ofrece este estado para los turistas nacionales e internacionales. Acompáñanos en nuestro programa de hoy. El estado Amazonas está ubicado al sur de Venezuela, limita al sureste con Brasil y al oeste con Colombia. La ruta terrestre más usada es partiendo desde la región capital, donde el viajero debe tomar la carretera de los Llanos Centrales en dirección al sur, pasando por los estados Miranda, Guárico y Apure, hasta llegar a la población fronteriza de Puerto Páez. Allí se encuentra el Paso del Burro, donde deberá embarcarse en la Chalana para cruzar el imponente río Orinoco, caudal que le da la bienvenida a los visitantes que deciden conocer esta región venezolana. El clima es caliente y húmedo, característico de las grandes zonas de selva y sabana. Los habitantes de las 20 etnias indígenas representan alrededor del 45% de la población del estado, diferenciadas todas por sus propias lenguas y costumbres. De allí que su cultura etnológica es considerada la más grande del país. Su capital, Puerto Ayacucho, es una localidad pequeña, bulliciosa, de calles angostas y cuyo principal atractivo es la riqueza cultural que se percibe en cada rincón de esta localidad. Uno de los grandes enigmas de la cultura indígena amazonense es el monumento natural Piedra Pintada, también conocido como los petroglifos de Pintado. El significado de las figuras, así como la manera en la cual fueron trazadas, son algunas de las interrogantes que ni siquiera las etnias locales pueden responder hoy en día. Lo cierto es que estos dibujos despiertan la curiosidad a los turistas que observan fascinados las imágenes pintadas en la inmensa roca. La silueta de una serpiente, el espinazo de un pez y un búho son algunas de las formas que pueden apreciarse a simple vista. En este momento estamos ubicados afuera de Puerto Ayacucho, como media hora de la ciudad hasta aquí. El lugar se llama Cerro Pintado. En este Cerro Pintado está pintado figuras de animales, figuras de culebra, cosas así, pero hasta el momento nosotros, bueno, como indígenas, no hemos tenido ni siquiera, hemos tenido informaciones exactas cuál es su significado, o sea, qué explicación tiene cada figura que tiene ahí pintado en el cerro. Cuando de diversión se trata, el tobogán de la selva es una excelente opción turística. Para llegar a este destino, el viajero deberá recorrer la carretera que va desde Puerto Ayacucho hasta la comunidad de Coromoto, en el sur del estado. Esta enorme piedra en forma de tobogán bañada por las aguas de un río es uno de los lugares predilectos por locales y turistas que la visitan todos los fines de semana y en temporada vacacional. El tobogán de la selva cuenta con un agujero conocido como el jacuzzi, el cual está ubicado en la parte alta de la piedra y donde usted, como lo hicimos nosotras, podrá disfrutar de un relajante baño, ya que la fuerza del agua le regala un hidromasaje inigualable. Pero no todo es tranquilidad.
porque la diversión es el factor principal del paseo. Deslizarse a través de la pendiente de la piedra y caer en su inmensa poza te llena con una sensación de adrenalina y euforia que no tiene comparación. Por ello es habitual ver a niños, jóvenes y adultos lanzarse una y otra vez por el tobogán natural. Bien temprano en la mañana nos preparamos para emprender nuestro viaje hacia el ícono turístico del estado Amazonas, el Cerro Autana o Tepuy Autana. Emprendimos el viaje desde la capital del estado hasta el puerto de Samariapo, donde nos embarcamos para iniciar la travesía hasta este mágico destino junto a los amigos de la empresa Turisamas. La primera parada del trayecto la realizamos cerca de la población de Caldero, donde un cristalino raudal nos aguardaba para inyectarle diversión al paseo. Estamos en la ruta hacia el río Sipapo y nuestra primera parada después de que partimos del puerto de Repelín es en esta cascada muy linda. En esta oportunidad los turistas tienen el chance de bajarse, refrescarse un poco, echarse un baño, un champuzón y seguir hacia ¿dónde es el punto que nos vamos a quedar hoy, señor Camilo, nuestro guía de Amazonas? Creo que vamos a quedar muy próximo de la comunidad ceguera, Autana. ¿Cómo se llama Autana. el salto? El salto, bueno, creo que se llama Caldero, o sea, es un caño de Caldero. Muy bien, esta es la comunidad de Caldero. Sí, pero queda Adyacente. Sí, adyacente. Retornamos a la Curiara y seguimos la ruta río arriba, rodeados de una hermosa e imponente vegetación que hacen del viaje una experiencia inolvidable. Cerrar los ojos y conectarse con el sonido de la selva te llena de una energía inigualable. Durante el recorrido, el equipo de Turisamas nos preparó un suculento almuerzo a base de pescado, arroz y plátanos fritos, acompañado con el tradicional mañoco, alimento preparado con harina de yuca amarga que forma parte de la dieta de los pueblos indígenas de Amazonas. Y para merendar, la piña indígena es la mejor opción. Es menos ácida y más dulce que la que se conoce alrededor del mundo. Al caer la noche y tras 5 horas de navegación, llegamos a la población de Ceguera, una de las comunidades indígenas más cercanas al Cerro Autana. Vamos a hablar del campamento en donde estamos. Ya están las hamacas listas, como ustedes pueden ver. Estamos bien cerquita de uno de los raudales del río Autana. Este es el río Autana, que de hecho nos comentaban, bueno, mañana vamos a explicarle un poco más acerca de esto. Nos comentaban que el río en realidad es el que se llama Autana y no el Tepuy, no el cerro. No. Exactamente. ¿Qué es lo que se llama Autana? Es el río. ¿Cómo se llama el cerro? El cerro se llama, nosotros identificamos como tierra originaria de esta tierra, decimos
bueno, le damos nombre por Cuabey, ¿no? Cuabey. Cuabey significa el árbol de la fruta comestible, pues, ¿no? Allí proviene todo el alimento que consumen los pieroas. Después de cenar llegó la hora de dormir bajo las estrellas para levantarnos bien temprano en la mañana e iniciar la visita al mirador del Cerro Autana. Con los primeros rayos del sol y con una magnífica vista de la Autana junto al cerro Huichu o Cara de Indio, el equipo de Tierra de Gresa se levantó para iniciar el paseo. La familia Silva, integrante de la etnia Piaroa y guías de Turisamas, calentaban el agua para el café mañanero, mientras nosotros tomábamos fuerza y ánimos para emprender el ascenso. Ya listos para la excursión, iniciamos el recorrido en medio de la selva. El trayecto es bastante agradable, la caminata es suave, sin embargo, es importante acudir con guías experimentados que conozcan la zona, ya que pueden caerse árboles y el líder del grupo debe estar preparado para despejar el camino. Nos encontramos en el mirador Equiapó, ubicado a 1 hora aproximadamente de la población Ceguera. Aquí pernoctamos y nos preparamos para subir a este mirador y poder apreciar una de las mejores panorámicas del Tepuy Autana. Caminamos en medio del bosque y de la selva, un camino bastante relajado, y posteriormente subimos hasta esta colina que está frente del Tepuy Autana para apreciar la mejor panorámica de la zona. Lo que estamos viendo al fondo es el Cerro Autana, ¿no? Pero bueno, mal llamado en esa forma porque claro, los criollos lo llamaron, utilizaron ese nombre para identificarlo, pero nosotros originalmente lo llamamos Cuabey, ¿no? que es el nombre original de nuestro pueblo. Cuabey significa que es un árbol de la fruta comestible, ¿no? Que muchos años existió y nuestros antepasados los tumbaron sí, para obtener comida suficiente pues, para el pueblo, ¿no? Antes de retirarnos, no podíamos dejar de invitar a los turistas a que visiten el fascinante Cerro Autana. Bueno, lo invito a todos los venezolanos que conozcan conozca parte de su tierra, parte venezolana, o sea, de Venezuela, que es bellísima, pues, ¿no? O sea, es una región que nosotros tenemos, que nadie lo tiene en el mundo, y por eso nosotros lo ofrecemos y invitamos y que todos los venezolanos conozcan lo que es parte de su tierra. Retornamos al campamento y luego de disfrutar de un delicioso almuerzo nos embarcamos en otra aventura por el río y la espesa selva, hacia uno de los lugares más hermosos de Amazonas, el Raudal Pereza. Que ofrece el grupo Turisama en el estado de Amazonas, nos encontramos en el Raudal Pereza, y este es como un salto muy parecido al de la llovizna, por decirlo de alguna manera, señor Camilo. Algo parecido. Es algo parecido. Acá suelen venir los turistas. ¿Qué logran hacer los turistas acá? Aquí lo que viene a disfrutarse en el río, a bañarse
entretenerse con el río, pues refrescarse, más que todo. Y es un sitio muy atractivo y uno puede echarse un baño ahí un rato, depende de lo que el cuerpo pida, pues, ¿no? Si quiere refrescarse más, bueno, puede estar hora y hora allí conversando. Ahora, dependiendo de la época del año, señor Camilo, crece la corriente, me imagino, y la fuerza del río Autana. Correcto. ¿Cuál es el mes donde se presenta con mayor fuerza, con mayor corriente acá el raudal Pereza? En el mes de mayo, abril y mayo, o sea, mayo. Eso es cuando comienza oficialmente el invierno, claro, ¿cierto? Cuando hay bastante lluvia, el río crece violentamente. ¿Y ya no podrían venir para acá los turistas? ¿No es óptimo que vengan para acá o siempre cuenta con un buen ritmo el río, en este caso, pues con una buena corriente? Siempre hay que tener por lo menos una guía que conozca de verdad cómo hay que disfrutar, pues, en ese momento, en ese tiempo. Bueno, nosotros vamos a echarnos un bañito aquí en el raudal Pereza. Si usted viene al estado Amazonas y va a hacer la excursión con el grupo de Turisama, no puede dejar a un lado el raudal Pereza. Es una belleza, el color del agua es bastante oscuro, pero sobre todo su temperatura. A esta hora la temperatura está bastante agradable y es importante que usted, pueda disfrutarlo. Para que usted se pueda ubicar, nosotros estamos como a una hora de 2:30, 3 de la tarde. Es a la hora que estamos haciendo en este momento la grabación y está en excelente temperatura. Así que ya de la comunidad tiene que decirlo por lo menos, bueno, acá estamos como... ¿A cuánto estamos de la comunidad, verdad? Media hora. A media hora en bote. Media hora, 20 o 25 minutos. Bueno, la invitación está hecha, la decisión es suya. En el próximo viaje al estado Amazonas con el equipo de Turisama, usted debe venir al raudal Pereza y disfrutar de esta belleza. Esta tierra ancestral está llena de mitos, leyendas y enigmas. Posee una diversidad cultural que es uno de sus tesoros más preciados y una naturaleza indomable, majestuosa, que convierten al estado Amazonas en una tierra mágica. Y con esta hermosa vista del Tepuy Autana, que quiere decir en lengua piaroa Cuabey, nosotros nos despedimos. Si quieres revivir los momentos especiales de este programa y conocer todas las recomendaciones que nosotros queremos darte, ingresa a nuestra página web www.tierradegracia.net. La invitación es para un próximo programa donde seguiremos descubriendo las maravillas de esta Tierra de Gracia.